el comedor del acuartelamiento de la Brigada de Infantería Mecanizada en Zaragoza hervía con el ruido metálico de bandejas y conversaciones dispersas. Una mañana cualquiera, hasta que dejó de serlo. Un hombre de 87 años, delgado, elegante a pesar del paso del tiempo, avanzó despacio entre las mesas con una bandeja de lentejas y pan. Vestía una chaqueta de tweed desgastada y unos zapatos que habían visto demasiados inviernos. Nadie reparó en él. Nadie debía hacerlo. Pero el cabo primero Muñoz sí. Muñoz era la imagen moderna del soldado joven. Fuerte, seguro de sí mismo, con una arrogancia que llenaba el comedor como un vapor incómodo. Sus compañeros lo observaban con esa mezcla de admiración y cautela reservada a quienes disfrutan provocando. Cuando el anciano pasó junto a su mesa, Muñoz se levantó con una lentitud estudiada. Su silla chirrió contra el suelo, y varias cabezas se volvieron. «Buenas, abuelo», soltó con una sonrisa torcida. «¿Qué graduación tenía en su época? ¿O se ha colado buscando menú barato?» El comedor quedó en silencio. Un silencio espeso, tenso. Nadie miraba directamente. Un par de reclutas fingieron estar muy concentrados en el contenido de sus bandejas. El anciano, cuyos ojos claros parecían mirar algo muy lejos de allí, no respondió. Se sentó en una mesa apartada y comenzó a comer con una calma casi litúrgica. Cuchara al plato, plato a la boca, trago de agua. Ni una palabra. La indiferencia del hombre irritó a Muñoz. Para alguien acostumbrado a imponerse con la voz y la presencia, aquel silencio era un desafío incomprensible. Se acercó, apoyó una mano sobre la mesa del anciano y habló con tono oficial, exagerado. «Necesito ver su acreditación. No cualquiera puede entrar aquí. No tenía ninguna autoridad para pedirla». Pero el anciano, sin protestar, sacó lentamente una cartera vieja y le entregó una tarjeta doblada por los años. «Civil, 87 años», leyó Muñoz burlándose. «¿Y qué hace un civil de 87 años en M.I. Comedor?» Un brigada sentado cerca levantó la vista. «En el comedor del ejército, cabo. Y si tiene acreditación, tiene derecho a estar aquí». Muñoz lo ignoró. Estaba demasiado irritado para escuchar razones. El anciano siguió en silencio. Y fue justo ese silencio el que hizo que algo, muy lejos de allí, comenzara a moverse. Porque aquel hombre no era un visitante cualquiera. Había llegado a Zaragoza invitado a un acto que empezaría por la tarde. La inauguración de un memorial dedicado a las antiguas unidades de zapadores anfibios del ejército, precursoras de las actuales fuerzas especiales. Habían mencionado nombres en la carta: Martín Ríos, David Chen, Álvaro Cuellar. 11 compañeros. 11 que nunca volvieron. Aquella invitación había roto décadas de resistencia. Por eso estaba allí. Por eso había aceptado subirse a un autobús desde Barcelona aquella misma mañana. Muñoz, sin saber nada de ello, tomó al anciano por el brazo. «Venga, acompáñeme. Vamos a hablar con el oficial de servicio». El comedor observaba en silencio. Demasiado silencio. Y justo entonces, un soldado de 19 años, destinado en la línea de servicio del comedor, dejó la cuchara, corrió al teléfono interno y marcó un número que casi nadie se atrevía a usar. «Mi brigada, tenemos un problema». Y así empezó todo. La llamada llegó al despacho del suboficial mayor Castaño, una leyenda viviente dentro del ejército de tierra. 42 años de servicio, con decoraciones ganadas en silencio, y una memoria que no perdonaba rostros ni nombres. Escuchó atentamente al joven soldado al otro lado del teléfono. Su voz era temblorosa, pero clara. «Señor, un cabo primero está sacando por la fuerza a un civil anciano del comedor. Tiene acreditación, pero dice que es una amenaza de seguridad. Señor, el nombre del civil es Jorge Salvatierra». El silencio que siguió fue absoluto. Luego, una sola palabra, dicha con una calma tan peligrosa como un disparo. Jorge Salvatierra.
Castaño colgó sin más. En menos de un minuto ya había informado al coronel del acuartelamiento. Y en otro, había marcado un número reservado que solo se utilizaba en emergencias reales. Al otro lado, la voz del general Javier Ortega, comandante de la División Castillejos, estaba a punto de embarcar en un helicóptero hacia la base aérea de Albacete. General Ortega, Salvatierra está en base y un joven lo está sacando por la fuerza. El silencio del general fue distinto, denso, lleno de historia. Luego, a gritos, dio una orden al piloto. ¡Abortar despegue! ¡Regresamos a Zaragoza! Mientras tanto, en el pasillo del comedor, Muñoz caminaba aún sujetando con firmeza el brazo de Salvatierra. Los pasos eran firmes, casi teatrales. Al final del pasillo, las puertas dobles se abrieron de golpe con un estruendo que hizo temblar el suelo. 3 figuras cruzaron el umbral. Primero, el coronel Barrios, con el rostro tenso, desencajado. Luego el suboficial mayor Castaño, cuya expresión de furia disciplinada habría congelado a cualquier recluta. Y detrás, el general Ortega en persona, aún en uniforme de campaña, flanqueado por 2 tenientes. Muñoz se detuvo en siguiotesó. Su mano seguía en el brazo del anciano, pero ahora parecía un gesto ridículo, fuera de lugar. Todos en el comedor, al fondo del pasillo, se levantaron de sus sillas como si una orden invisible los hubiese sacudido. El silencio era sepulcral. El general no dijo una palabra. Caminó directamente hasta Jorge Salvatierra y se cuadró frente a él. Lo saludó con la precisión y el respeto de quien reconoce a un superior moral. «Señor Salvatierra», dijo con voz grave, «le pido disculpas en nombre de todo el ejército por este trato inaceptable. Su nombre está en la lista de invitados de honor. Deberíamos haberle asignado una escolta». El anciano levantó la vista por primera vez. Sus ojos, azules, cansados pero aún firmes, se clavaron en el general. «No necesito escolta, Javier. Nunca la necesité». El uso del nombre de pila hizo que Muñoz palideciera. Y entonces, por primera vez, comprendió que había cometido un error monumental. Pero lo peor aún no había llegado. El general se giró hacia los presentes y levantó la voz para que todos lo oyeran. «Quien no conozca quién es Jorge Salvatierra, va a aprenderlo ahora mismo». El comedor entero se mantuvo en pie, en absoluto silencio, mientras el general Ortega se dirigía a todos los presentes con voz firme y grave. «El hombre que ustedes vieron ser humillado no es un simple visitante ni un anciano más. Jorge Salvatierra es una leyenda viva de nuestras Fuerzas Armadas. En 1943, cuando ninguno de los aquí presentes había nacido, él formaba parte de las unidades de demolición de combate, los predecesores de nuestras actuales unidades de operaciones especiales. Hizo una pausa breve. Nadie respiraba. En septiembre de ese año, durante la operación Niebla Nocturna en el estrecho de Mindoro, 12 hombres fueron insertados por submarino para destruir baterías enemigas japonesas. Se estimaba un 8% de posibilidades de supervivencia. 12 entraron. 11 murieron. Giró lentamente hacia Jorge. El único que volvió fue él. Y no solo volvió, sino que completó la misión. Durante 3 días, sin apoyo, sin alimento, nadando de noche y escondiéndose de día, eliminó 3 posiciones enemigas. 17 bajas confirmadas. Todo sin disparar un solo tiro. ¿Saben por qué? Porque disparar habría alertado a los enemigos. Usó sus manos, su cuchillo y su inteligencia. Durante 3 días, los japoneses hablaban de un fantasma que les cazaba desde el agua. Le llamaron Yurei, el fantasma. Se escuchó un murmullo ahogado entre los presentes. Muñoz, con la boca entreabierta, aún tenía la mano en el brazo de Salvatierra. El general lo fulminó con la mirada. «¿Y tú le preguntas qué hace aquí? Tú, que no has vivido ni una 10ª parte de lo que este hombre ha sacrificado». Entonces apuntó al pequeño pin oxidado que Jorge llevaba en la solapa de su chaqueta. «Ese distintivo que tú ignoraste
representa una unidad que solo tuvo 12 miembros, todos muertos, salvo él. Y tú, soldado, lo trataste como a un intruso. El silencio era ahora casi insoportable. Nadie se atrevía a moverse. Nadie miraba a Muñoz. Salvatierra recibió la Cruz Laureada de San Fernando, la mayor distinción al valor en España. Se la entregó personalmente el entonces jefe del Estado. Y cuando se la ofrecieron, ¿saben lo que dijo? Esto es por Martín, por David y por Álvaro. Yo solo tuve suerte. El general Ortega se giró hacia Muñoz. Su voz se convirtió en un filo. Cabo Primero Muñoz, suelte a este hombre inmediatamente y preséntese en el despacho del teniente coronel al acabar esta intervención. Está a punto de enfrentarse a la dimensión total de su error. La mano de Muñoz cayó como si se hubiera quemado. Su rostro, antes altivo, era ahora ceniza. Entonces, por primera vez, Jorge habló. «Javier, ¿puedo decir algo?» «Por supuesto, señor». Jorge se volvió hacia Muñoz, que no podía sostenerle la mirada. «Chaval, no le arruines la carrera, que aprenda, pero no lo destruyáis por esto». El general Ortega lo miró con una mezcla de respeto y tristeza. «Siempre fuiste demasiado generoso, Jorge. No es generosidad, es cansancio. Ya he visto suficiente destrucción». El coronel Barrios, testigo de todo, se aclaró la garganta antes de hablar. «Con el debido respeto, señor Salvatierra, debe haber consecuencias. El ejército no puede permitir este tipo de comportamientos». Jorge asintió con serenidad. «Estoy de acuerdo, pero que las consecuencias sirvan para enseñar, no para hundir a nadie. Hay demasiada destrucción en el mundo como para seguir añadiendo más». En ese instante, el silencio volvió a apoderarse del lugar. Muñoz, pálido, tragó saliva antes de hablar por fin, con la voz rota. «Señor Salvatierra, no tengo palabras. No sabía. Lo que hice». Jorge alzó una mano, cortando la disculpa. «Hijo, ese es precisamente el problema. No sabías, no preguntaste, no tuviste la mínima curiosidad ni respeto hacia la historia de quien tenías delante. Y eso, más que la ofensa, es lo grave». El general Ortega tomó nota de cada palabra. No habría perdón gratuito, pero tampoco habría castigo ciego. Las consecuencias llegaron esa misma tarde. Muñoz fue relevado temporalmente de sus funciones, degradado provisionalmente y asignado a una nueva tarea: redactar un ensayo de 2000 palabras sobre la historia de las operaciones especiales del ejército español, con especial atención a las misiones de demolición de combate previas a los GOE y ESAPAC. Pero eso no fue todo. El coronel ordenó la creación de un nuevo módulo obligatorio de formación trimestral para todo el personal de base, titulado Herencia Militar Española. El primer tema: Operación Niebla Nocturna. Texto base: la transcripción completa del incidente ocurrido en el comedor. «Quiero que todos aquí entiendan», dijo el coronel con firmeza, «que el heroísmo no lleva medallas brillantes ni presume de sí mismo. Camina entre nosotros en silencio, en chaquetas gastadas y con pines oxidados. Y si no somos capaces de reconocerlo, no merecemos este uniforme». Esa misma tarde se celebró la ceremonia conmemorativa, modificada de urgencia. El general Ortega insistió en que Jorge pronunciara unas palabras. Al principio, el anciano se negó. «No vine a hablar, vine a recordar a 11 mejores que yo». Pero al subir al podio, frente al mar que golpeaba la costa con la misma indiferencia con la que siempre ha visto pasar guerras y generaciones, cambió de idea. Red Ríos tenía una hija recién nacida. David Chen quería ser médico. Álvaro Cuéllar cantaba en el coro de su parroquia. Eran reales, eran mis hermanos. Y murieron porque alguien tenía que hacerlo. Jorge se detuvo. Su voz temblaba, pero no de miedo. El verdadero heroísmo no es sobrevivir. Es estar dispuesto a no hacerlo. Es levantarse cuando todo dentro de ti te dice que te quedes en el suelo. Es hacer lo correcto cuando nadie te ve. Y es perdonar cuando todos esperan que odies.
Miró directamente a Muñoz, que lo escuchaba desde la última fila, firme, el rostro hundido de vergüenza. Porque si no perdonamos, entonces todo lo que hicimos, todo lo que ellos sacrificaron, no sirve de nada. 3 semanas después de la ceremonia, mientras la base recuperaba su ritmo habitual, Muñoz reunió el valor para buscar a Jorge Salvatierra. No quería hacerlo por obligación, ni por temor al expediente. Necesitaba comprender. Había leído todo lo disponible sobre las unidades de demolición de combate. Informes desclasificados, artículos, entrevistas viejas, incluso transcripciones de testimonios orales conservados en archivos militares. Pero nada de eso llenaba el vacío que sentía desde aquel día. Encontró a Jorge en un pequeño parque cercano al mar, sentado en un banco, lanzando migas de pan a las gaviotas. Vestía un jersey sencillo y unos pantalones beige. Sin la chaqueta de tweed, parecía más frágil, pero su mirada conservaba aquella claridad afilada. Muñoz se acercó con respeto, sin saber cómo empezar. Tenía preparada una disculpa larga, casi ensayada, pero al llegar frente al anciano solo pudo decir: «Señor Salvatierra». Jorge giró la cabeza y sonrió con suavidad. «Ya sé quién eres, hijo. Siéntate». Muñoz lo hizo, dejando un pequeño espacio entre ambos. Durante unos segundos, ninguno habló. Solo el sonido del mar y el chillido de las gaviotas llenaban el aire. «He leído todo sobre usted», murmuró por fin Muñoz. «Todo lo que encontré sobre la operación, sobre sus compañeros, sobre lo que hizo. Y aún así, no sé cómo alguien sobrevive a eso. No sé cómo alguien perdona después de lo que vivió, ni después de lo que le hice». Jorge lanzó otra miga al aire. Una gaviota la atrapó al vuelo. «Tenía 21 años cuando fui a Mindoro», dijo con voz baja. «La misma edad que tenías tú cuando te alistaste, ¿no?» Muñoz asintió sin pensar. «21», repitió Jorge. Y creía saberlo todo. Había crecido en un barrio humilde de Barcelona, sobrevivido a la posguerra, trabajado cargando sacos en el puerto. Pensaba que nada podía sorprenderme. Hizo una pausa, mirando el horizonte. «Pero la guerra te desmonta. Te enseña que no sabes nada. Que la fortaleza no está aquí», tocó su brazo, «sino aquí». Se señaló la cabeza. «Y aquí». Posó la mano sobre el pecho. «Mis instructores siempre decían que el hombre más callado de una sala suele ser el que más ha visto. Yo no lo entendí hasta que ya era tarde para agradecérselo». Muñoz tragó saliva. «Yo hablo demasiado». «Lo sé», respondió Jorge con una sonrisa casi paternal. «Muchos jóvenes como tú lo hacen. Ruido para tapar el miedo, para esconder la inseguridad, para evitar que los demás se acerquen demasiado y descubran que, detrás de todo el músculo y la voz firme, hay un chaval preguntándose si realmente vale para esto». Las palabras le golpearon a Muñoz como un mazazo. Durante años había escondido ese miedo bajo capas de bravura y ostentación. «¿Cómo se deja de tener miedo?», preguntó en un susurro. Jorge soltó una breve carcajada, cálida y sincera. «Hijo, si un día dejo de tener miedo, será porque ya no soy humano. El miedo te mantiene vivo. Lo que no puedes permitir es que te haga cruel, ni ciego». El viento sopló con una suavidad extraña, casi solemne. Un matrimonio con 2 niños pequeños pasó cerca del banco. Jorge observó a la familia con una mezcla de nostalgia y serenidad. «Cuando volví de la guerra», continuó, «todos querían escuchar historias. Querían gloria, hazañas. Pero la guerra no es gloriosa. Es sucia, amarga, y te acompaña cada noche cuando cierras los ojos. Y por eso guardé silencio 40 años». Miró a Muñoz directamente. «Tú también has visto cosas. Y también guardas silencio. Pero ese silencio no se cura hablando más fuerte, sino escuchando mejor». Muñoz sintió un nudo en la garganta. «¿Cree que puedo cambiar?». Jorge apoyó una mano en su hombro, firme, segura. «Hijo, ya estás cambiando. Y eso es lo que hace falta. Mirar dentro, reconocer el error y querer ser mejor».
El anciano suspiró, como quien carga con demasiados recuerdos. Tu valor como hombre no se mide por cuántos enemigos venciste, ni cuántas misiones cumpliste. Se mide por cómo tratas a quien no puede darte nada a cambio, por tu bondad cuando nadie te mira, por tu capacidad de perdonar cuando todos esperan que seas duro. Muñoz bajó la mirada. Tenía los ojos húmedos. Gracias, señor. Llámame Jorge, dijo él con una sonrisa. Y recuerda esto. La próxima vez que veas a un anciano en un comedor militar, quizá empieza por preguntarle su nombre. Muñoz rió, entre lágrimas. Una risa rota, pero sincera. Prometido. El sol comenzaba a caer detrás del horizonte, tiñendo el cielo de un naranja tibio. 2 generaciones, separadas por décadas, permanecieron sentadas en silencio un rato más. Y aunque no se dijeron nada, ambos sabían que algo profundo había empezado a cambiar. Los días siguientes al encuentro en el parque dejaron una huella imborrable en Muñoz. Ya no caminaba por la base con la misma arrogancia, ni levantaba la voz con facilidad. Algo en su interior se había reordenado, como si finalmente hubiera comprendido que la fuerza no se imponía, se merecía. La historia de Jorge Salvatierra comenzó a circular por los pasillos como una leyenda viva. No como un chisme, ni como un escándalo, sino como una lección que todos necesitaban escuchar. La formación obligatoria sobre herencia militar comenzó esa semana. Y la primera clase no se impartió en un aula cualquiera. Fue en el mismo comedor donde ocurrió el incidente, con todos los soldados formados en silencio frente a una gran pantalla. Allí, el suboficial mayor Castaño leyó en voz alta el relato completo del día en que un joven insolente se atrevió a humillar a un héroe, y cómo ese héroe respondió con dignidad y perdón. Esto no es solo historia, dijo Castaño al final. Es una advertencia. El uniforme que lleváis representa algo más que reglamentos. Representa vidas, sacrificios, voces que ya no están. En el funeral de Jorge, 3 años después, esa lección cobró todo su sentido. Jorge había fallecido plácidamente en su cama, en un pequeño piso en el barrio de Gracia, en Barcelona. No dejó familia directa, pero la noticia de su muerte se extendió por todos los canales internos de las Fuerzas Armadas. Más de 500 personas asistieron a su funeral. Soldados, suboficiales, oficiales, generales. Algunos habían servido con él. Otros solo lo conocían por la historia del comedor. Todos lo sentían suyo. Entre ellos, en la primera fila, con uniforme de gala y lágrimas en los ojos, estaba el ahora suboficial Muñoz, sosteniendo entre sus manos un pequeño estuche de terciopelo. Dentro, el pin oxidado que Jorge llevaba siempre en la solapa. Salvatierra se lo había entregado semanas antes, sin ceremonia, sin grandes palabras. Para que recuerdes, le había dicho que el verdadero heroísmo no hace ruido, pero su eco permanece para siempre. Durante la ceremonia, Muñoz fue quien leyó las palabras de despedida. Su voz temblaba al principio, pero fue ganando firmeza con cada frase. A Jorge no le gustaban los homenajes, comenzó. Pero sí creía en el deber de recordar, no por nostalgia, sino por responsabilidad. Nos enseñó que la historia no está en los libros, sino en los ojos de quienes vivieron lo que nosotros solo imaginamos. Nos enseñó que el valor no siempre lleva uniforme ni medallas, que muchas veces camina en silencio por nuestro lado, y no lo vemos porque estamos demasiado ocupados mirándonos a nosotros mismos. Hizo una pausa, respiró hondo. Él perdonó cuando tenía todo el derecho de no hacerlo, y al hacerlo, nos recordó lo que verdaderamente significa servir. No se trata de gloria ni de victorias, se trata de humanidad. Tras el funeral, una comisión de veteranos propuso al Ministerio de Defensa renombrar una de las salas de instrucción de la base de Zaragoza como Aula Salvatierra. La propuesta fue aprobada por unanimidad,
En la entrada, una placa metálica grabada con sus palabras: el valor no es gritar, es saber cuándo callar, cuándo perdonar y cuándo recordar. Muñoz fue asignado como instructor adjunto del nuevo módulo de herencia militar. Lo aceptó con humildad. Ya no era el mismo soldado impulsivo de antes. En sus clases no hablaba de Jorge como de un mito, sino como de un hombre que había elegido la compasión sobre el rencor. Una mañana, mientras preparaba materiales en la nueva aula, un joven soldado raso se le acercó con timidez. «Suboficial, ¿es cierto que usted conoció al fantasma de Mindoro?» Muñoz sonrió. «No solo lo conocí, me enseñó lo que significa ser soldado». El joven parpadeó. «¿Y qué significa eso exactamente?» Muñoz se tomó un segundo antes de responder. «Significa no olvidar nunca que debajo del uniforme hay una persona, y que el respeto no se exige, se gana». Las palabras de Jorge le acompañaban a diario. Recordaba su risa cuando hablaba del miedo como parte natural del ser humano. Recordaba sus manos temblorosas al lanzar pan a las gaviotas. Y, sobre todo, recordaba la manera en que lo había perdonado. Ese gesto, sencillo y desarmante, había hecho más por su formación que cualquier maniobra táctica. Tiempo después, Muñoz comenzó a recibir cartas de jóvenes soldados, agradeciendo sus clases, sus consejos. No por las técnicas ni los ejercicios, sino por la humanidad con la que hablaba del pasado. «Nunca imaginé que una historia me cambiaría tanto», escribió uno. «Gracias por enseñarnos que la fuerza empieza con la humildad». En la base, poco a poco, la historia de Jorge se convirtió en parte del ADN colectivo. En cada promoción de soldados se contaba el relato, no como una anécdota, sino como una advertencia, una brújula moral. En el comedor, ahora remodelado, colgaba una gran fotografía en blanco y negro. Jorge Salvatierra, con su chaqueta de tweed, mirando al mar. Debajo, una inscripción: «El silencio también tiene voz». Nadie volvía a pasar por ese comedor sin detenerse un momento. Algunos saludaban en silencio, otros bajaban la cabeza. Y todos, sin excepción, sabían ya quién era aquel anciano. En una visita institucional, un coronel extranjero preguntó por la imagen. Un joven teniente respondió con orgullo: «Ese es Jorge Salvatierra. Aquí aprendimos que los verdaderos héroes no piden reconocimiento. Caminan entre nosotros y esperan que sepamos verlos». El coronel asintió en silencio, como si comprendiera algo que iba más allá de las palabras. Y en efecto, lo había comprendido. La historia de Jorge Salvatierra cruzó las fronteras de la base. Pronto, medios especializados en defensa y veteranos comenzaron a difundir su legado. Pero no era el sensacionalismo de siempre. Era distinto. Se hablaba de él con respeto, como quien recuerda a un maestro silencioso. En redes militares y foros de antiguos combatientes, su nombre comenzó a circular con reverencia. Un documental fue producido por el Archivo Histórico Militar, titulado El fantasma que regresó, centrado en la Operación Niebla Nocturna y en cómo Jorge sobrevivió cuando todos los pronósticos decían lo contrario. Pero el documental no se detenía en la hazaña. Iba más allá. Mostraba entrevistas con compañeros de base, con Muñoz, con los cocineros del comedor, con el joven Davis, quien había hecho la llamada aquel día. Davis, ya ascendido a cabo primero, decía ante cámara: «Nunca me imaginé que una simple decisión, coger el teléfono, pudiera tener tanto peso. Pero creo que todos, en algún momento, tenemos la oportunidad de hacer lo correcto. Solo hay que atreverse». Muñoz, por su parte, aparecía serio. «Pensé que ser fuerte era gritar más alto, caminar con el pecho inflado. Jorge me enseñó que ser fuerte es mirar tus errores de frente y pedir perdón». El documental cerraba con una grabación inédita, una entrevista que Jorge concedió en privado poco después de la ceremonia. La voz del anciano era calmada, casi susurrante. «La guerra no me convirtió en héroe. Me quitó amigos, me quitó el sueño, me quitó partes de mí que nunca recuperé.
Si sobreviví, fue para contar lo que otros no pueden. Y si hoy alguien aprende algo de mí, entonces habrá valido la pena. El impacto fue inmediato. El documental fue incluido como material obligatorio en academias militares, no solo en España, sino en otras fuerzas aliadas. En foros de formación se repetía una frase que ya era casi un lema. Si no sabes quién es Salvatierra, aún no estás listo para llevar este uniforme. Mientras tanto, en Zaragoza, el legado continuaba. El aula Salvatierra organizaba charlas con veteranos, encuentros intergeneracionales, espacios para compartir no solo tácticas, sino vivencias. No era extraño ver a soldados jóvenes, escuchando en silencio a antiguos combatientes que por primera vez en años sentían que alguien quería oírles. Un día, al finalizar una de esas sesiones, un joven recluta se acercó a Muñoz. «Suboficial, ¿usted cree que Jorge fue el mejor soldado de todos?» Muñoz sonrió con ternura. «No sé si fue el mejor, pero fue el más valiente que conocí. No por lo que hizo en la guerra, sino por cómo vivió después. En silencio, con humildad y con un corazón más fuerte que cualquier medalla». Afuera, en el patio, ondeaba la bandera al viento. Y bajo ella, un grupo de soldados recién llegados se detenía frente a la imagen de Jorge. En sus miradas, algo había cambiado. Ya no veían a un anciano olvidado. Veían a un ejemplo. Con el paso del tiempo, el ejemplo de Jorge Salvatierra se volvió un faro silencioso para toda una generación de militares. No era obligatorio conocer su historia, pero quien la ignoraba pronto descubría que se estaba perdiendo algo esencial. Cada año, el aniversario de la Operación Niebla Nocturna se conmemoraba con una ceremonia discreta pero solemne en Zaragoza. No había discursos grandilocuentes ni desfiles, solo una ofrenda de flores frente a la placa con su nombre, una lectura de sus palabras y un minuto de silencio. Muñoz solía estar presente en cada ceremonia, ya como instructor principal de ética militar y liderazgo silencioso. El enfoque de su enseñanza cambió para siempre. Ya no hablaba de maniobras perfectas ni de tácticas memorables. Hablaba de decisiones humanas, de humildad, de integridad. Una tarde, durante un ejercicio de liderazgo en campo, uno de los reclutas cometió un error grave que puso en riesgo al grupo. Al volver, temblando por las consecuencias, buscó a Muñoz. «Me equivoqué, mi suboficial. ¿Qué debo hacer?» Muñoz lo miró con seriedad. «Reconócelo. Aprende. Y no repitas el error. Todos fallamos. Lo que importa es lo que haces después». Esa respuesta, casi idéntica a la que Jorge le había dado años atrás, se convirtió en su lema de mando. Los informes de disciplina mejoraron. El trato entre veteranos y nuevos soldados se volvió más respetuoso. Y los ejercicios empezaron a incluir no solo técnicas, sino momentos para la reflexión. En el comedor aún colgaba la imagen de Jorge. Ya nadie se sentaba debajo de ella sin dedicarle un momento, como si el recuerdo de su mirada serena vigilara el lugar. Una tarde de otoño, Muñoz recibió una carta manuscrita. Venía de Boston. Era del hijo de Jorge, que había sido informado del impacto que su padre había tenido en la base. «Nunca supe cuánto respetaban a mi padre. Él nunca hablaba de eso. Pero saber que su silencio ha enseñado más que muchos discursos me llena de orgullo». Muñoz respondió con otra carta, escrita a mano. «Su padre cambió mi vida. Y sigue cambiando la de muchos. Le prometo que su nombre no será olvidado mientras esta base esté en pie». Ese mismo invierno se instaló una pequeña vitrina en la entrada del aula Salvatierra. Dentro, el pin oxidado, una fotografía en blanco y negro de Jorge con sus compañeros y una copia encuadernada de la historia completa. Encima, una frase grabada en metal. «No todos los héroes hacen ruido. Algunos solo esperan que sepas mirar». Los visitantes de otras unidades, incluso de otros países, pedían ver el aula cuando llegaban a Zaragoza. Era ya parte de la tradición no oficial del ejército.
conocer la historia del hombre que había perdonado lo imperdonable, y aprender que, a veces, el mayor acto de valentía es la compasión. Con los años, el legado de Jorge Salvatierra se convirtió en una lección viva, más allá de reglamentos o manuales. Cada generación de soldados que pasaba por Zaragoza sabía que, antes de empuñar un arma o dar una orden, debía comprender lo que significaba servir con honor. Aquel que se atreviera a reírse de un veterano, a menospreciar una historia o a imponer su fuerza sin razón, encontraba un muro invisible. El eco de Jorge, ese héroe que jamás levantó la voz, pero cuya presencia lo cambiaba todo. En una ceremonia de ascenso, el general Ortega, ya retirado, fue invitado como orador de honor. Al cerrar su intervención, miró al auditorio repleto de jóvenes soldados y dijo: «Recordad que vuestra misión no es solo defender, es también cuidar, de los que vinieron antes, de los que vendrán después, y de vosotros mismos. Salvatierra nos enseñó que el uniforme no te hace valiente. Tus actos, sí. En el comedor, la fotografía seguía colgada, inmutable. Y en los días de lluvia, los más veteranos afirmaban que parecía que Jorge miraba con más intensidad. Algunos se reían, otros asentían en silencio, y todos, sin importar edad o rango, sabían que aquel rostro representaba algo más profundo que una historia. Era una brújula, un recordatorio, una advertencia. Muñoz, ahora próximo a la jubilación, continuaba dando charlas en escuelas militares, pero una vez al año, sin excepción, regresaba al banco del parque donde había hablado por primera vez con Jorge. Se sentaba con un termo de café y observaba el mar. A veces, alguien lo reconocía y le pedía una foto. Otras veces, simplemente lo dejaban en paz. Él no buscaba reconocimiento, solo silencio. El mismo silencio que Jorge había llevado como escudo durante toda su vida. Una tarde, un joven alférez se le acercó tímidamente. «¿Usted fue quien conoció a Salvatierra?» Muñoz asintió. ¿Y cómo supo que debía cambiar? Muñoz pensó un instante. Luego respondió con una voz tranquila. «Porque alguien, en lugar de humillarme, me tendió la mano. Y eso vale más que cualquier medalla». Al caer la noche, el alférez se marchó. Muñoz se quedó solo, con el rumor del mar y el viento entre los árboles. Sacó del bolsillo interior de su chaqueta un pequeño pin oxidado. Lo sostuvo un momento entre los dedos. Lo observó bajo la luz tenue del atardecer y lo volvió a guardar con cuidado. Se levantó despacio y al alejarse del banco, supo que ese sería su último invierno en uniforme. Pero no su último servicio, porque el eco de Jorge Salvatierra no termina con una vida. Se transmite. En cada decisión justa. En cada acto de respeto. En cada joven que aprende que el verdadero poder está en saber callar, saber escuchar y saber perdonar. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video. Porque en un mundo que glorifica el ruido y la arrogancia, necesitamos recordar que los verdaderos héroes caminan en silencio entre nosotros. Solo hay que aprender a verlos.